Pues buenos días todavía, ¿cómo están? Vamos a la palabra que Dios tiene para el día de hoy. Y dentro del tema de la madurez espiritual que hemos estado viendo, ¿verdad? Vamos a comenzar una serie de mensajes que van a ser adicionales al tema de la madurez, acerca de principios del reino de Dios. Este es un tema muy importante porque el Dios que creemos, el Dios de la Biblia, es un Dios de principios. Todo lo que Dios ha creado, tanto físico como espiritual, Dios lo ha creado estableciendo leyes y principios que lo gobiernan. Absolutamente toda la creación de Dios está establecida por principios. Y nosotros podemos darle gracias al Señor, porque Él es un Dios que debido a los principios que Él ha establecido, Él es un Dios que no cambia. Ahí en Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Y sabe que el carácter, que es la esencia de la madurez cristiana, está fundamentado por principios, los principios de la palabra que nosotros practicamos. Debido a eso, Dios es un Dios de carácter, porque es un Dios de principio. Él no cambia. Esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios emocional. O sea que hoy se le ocurre algo, ¿verdad? Y de repente va a sacar al sol en dos pedazos. No, no, no. Todo lo que Dios hace es por principio. Y podemos confiar en esos principios. Y nosotros como hijos de Dios podemos vivir, debemos vivir bajo esos principios. La Biblia le llama al ser humano que vive lejos de Dios el hombre natural. Y en Efesios 4:18, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que este hombre natural tiene algunas características. Efesios 4:18 nos dice, va a tener la Biblia aquí. Ahí está. Dice que tiene el entendimiento lleno de oscuridad, o sea, su mente llena de oscuridad. Y dice que vive ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, es una ignorancia voluntaria y desconocen los principios de Dios, ¿verdad? El asunto es que si esto pasa, el hombre natural vive ignorando los principios de Dios. El problema es que estos principios operan en forma natural y absoluta sobre todos los seres creados. O sea, no hay excepciones, nadie se libra, sea que los conozca la persona o no los conozca, estos principios operan como la ley de la gravedad. Es una ley para todos los seres humanos, para todos los seres vivos, ¿verdad? Y entonces, fíjese, estos principios de Dios son eternos, porque Dios es un Dios eterno, o sea, Él ha existido por la eternidad, y estos principios son como los rieles donde se asienta la locomotora, ¿verdad? Dios todo lo que hace, lo hace a través de principios. Por lo tanto, si una persona conoce y obedece estos principios, será bendecido y prosperado por Dios. Entonces yo creo que es bien importante el hecho de que nosotros conozcamos esos principios. Ahora que estamos memorizando Salmo 19, vamos a poner el Salmo 19:8. Ahí es interesante ver que la Biblia llama de diferentes formas a estos principios. Los llama de muchas formas, como de 6 formas le pone ahí. Dice Salmo 19:8, los mandamientos son los principios de Jehová, son rectos, que producen alegría al corazón de las personas. Cuando una persona se somete a esos principios, ¿verdad? Esa persona va a vivir con gozo y con paz en su corazón, porque va a tener estabilidad
emocional, estabilidad moral y estabilidad espiritual. Y luego dice, el precepto de Jehová, e igual otra forma de llamarle a los principios es el precepto. Es puro porque alumbra los ojos. Fíjese que nosotros tenemos una ventaja sobre los que no son cristianos, sobre los que no conocen a Dios, que Dios nos da entendimiento sobre nuestros propios errores, sobre nuestros propios fallas, ¿verdad? Dios nos da entendimiento. El que sigue, por favor, el 9. El temor de Jehová, otra vez, es el temor de Jehová lo que nos hace andar en esos principios. Es limpio, que permanece para siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis principios o mis palabras no van a pasar. Entonces, fíjese, son principios eternos que Dios nos pone cercanos para que los practiquemos. Los juicios, otro nombre de llamarle a sus leyes, de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10. Dice que son deseables más que el oro, pero ¿sabe cuándo van a ser deseables? Cuando los meditemos y los guardemos en nuestro corazón. Los vamos a desear, o sea, los vamos a empezar a atesorar en nuestro corazón y nos van a ser útiles para la vida diaria, ¿verdad? Dice, y más que mucho oro afinado. O sea, es importante trabajar, es importante tener una ganancia, un recurso para nuestro mantenimiento diario, pero sobre todo hacerlo bajo los principios que Dios ha establecido en su palabra. Dice que son dulces más que la miel y la que destila del panal. Luego, ¿qué sigue? Fíjese, esto está padrísimo. Dice, tu siervo, o sea, tú y yo, que somos hijos e hijas de Dios, somos amonestados con los principios de Dios. Esa palabra amonestar es bien interesante. Si usted lo busca en el diccionario, amonestar significa lo siguiente: reprender severamente a una persona por un error o una falta cometida para que no la vuelva a cometer. Qué importante es, qué interesante. Dice que tu siervo es amonestado por ellos, ¿verdad? Y luego dice, en guardarlos hay grande galardón. Una persona que guarda los principios de Dios va a tener una recompensa, no solo en la eternidad, sino en esta vida también. Una vida de principios es una vida de estabilidad. Muchos cristianos son personas emocionales porque no conocen los principios de Dios, ¿verdad? Son así como que la montaña rusa, ¿verdad? Dice acá, hay un grande galardón cuando nosotros los guardamos. Entonces, fíjese, la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios de principios. Y vamos a empezar a ver como número uno, el primer principio que vamos a ver esta mañana, a mí se me figura como el más, no quisiera aventarme a decir el más, pero es uno de los principios fundamentales que todo hijo e hija de Dios necesita tener bien establecido en su vida, porque de eso depende la bendición de Dios, y es el principio de la autoridad. Este principio lo podemos ver reflejado en la Biblia, porque todo lo que existe y fue creado por Dios se mantiene por la autoridad soberana de Dios. Fíjese lo que dice Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 nos dice que todo lo que Dios ha establecido se mantiene por la palabra de Dios. Hebreos 1:3. El cual dice, siendo el resplandor de su gloria, habla del Señor Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia. Y esto es lo que quiero que vea. ¿Quién habla de Dios? Sustenta todas las cosas, ¿con qué?
con la palabra de su poder. Eso podemos decir con la palabra de su autoridad. Esto es algo que nosotros podemos ver como algo impresionante, porque por ejemplo, fíjese, un científico le puede decir cuántas vueltas da la Tierra, qué velocidad corre la Tierra, todo el recorrido que hace la Tierra, ¿verdad? Todo eso, pero nunca le va a explicar, porque no lo entiende, cuál es la fuerza que hace que la Tierra dé vueltas en el aire, en el vacío. Eso no lo entienden. Y eso es algo que Dios estableció. Por ejemplo, en Job 38:8, nosotros vemos cómo Dios, esos capítulos 38, 39, 40, 41, nos hablan de cómo Dios estableció la creación. Y aquí en Job 38:8 dice algo interesante. Dice, ¿quién encerró con puertas el mar? O sea, le está diciendo a Job, a ver Job, ¿quién crees que encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose en su seno. O sea, al principio Dios puso las aguas, ¿verdad? Y era un mover ahí. El que sigue, por favor. Y luego dice, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. El 10. Fíjese, eso está bien padre. Dice, y establecí sobre él, sobre el mar, mi decreto, mi principio. Y dice, y le puse puertas y cerrojos. El 11 nos dice, y dije, hasta aquí llegarás, no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. O sea, Dios estableció límites, ¿verdad?, a todo lo que Él creó, y la creación se somete a esos límites. La creación se somete a esos límites. Ahora, el hombre natural que decíamos hace rato, el que vive desconectado de Dios, ajeno a la vida de Dios, no solamente es un pecador. En Efesios capítulo 2, versículo 2, la Biblia le llama al hombre natural hijo de desobediencia. Efesios 2:2. Dicen, los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Es una corriente que va en contra de Dios, en contra de la autoridad de Dios. La gente que no conoce a Dios vive en desobediencia en contra de Dios. Tiene conflicto con Dios. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Fíjese, antes de conocer a Cristo, nosotros no solamente éramos pecadores, también éramos rebeldes, también éramos personas desobedientes. Y es una característica del hombre natural, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice que la necedad o la rebeldía están ligadas al corazón del muchacho, al corazón del niño. Entonces, fíjese, el hombre natural no solamente tiene una naturaleza pecaminosa, inclinada al pecado, sino que también tiene un corazón desobediente y es enemigo de Dios y sus principios. Frases favoritas del hombre natural, del hombre que vive sin Dios. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿verdad? Es mi vida, es mi cuerpo, es mi dinero. Fíjese, el simplemente de estar en una reunión así, cuando la persona que está dirigiendo la alabanza, por ejemplo, dice, ¿por qué no levantas tus manos y adoras a Dios? ¿Y por qué las voy a levantar? ¿Verdad? O sea, a mí no me importa. Se evidencia la rebeldía. Por favor, ¿se puede sentar aquí? No, es que yo siempre me siento acá, ¿verdad? Imagínense que hiciéramos un ejercicio para ver qué obedientes somos o desobedientes somos, que les dijera, bueno, ¿sabe qué? Pásese los de acá para acá y los de acá para allá. ¿Cuántos están listos? No lo vamos a hacer, pero fíjese,
Ahora, es prácticamente ingobernable. Ingobernable. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios y vive en rebeldía contra Dios. Dice la palabra, ¿verdad? A los hijos que este espíritu demoníaco, porque no es cualquier cosa, es un espíritu de desobediencia. Lo dice la palabra en Efesios 2:2, que opera, que manipula a los hijos de desobediencia. Si tú no le pones límites a tus hijos, ellos se van a rebelar en forma natural. ¿Por qué? Porque tienen un corazón rebelde contra Dios. ¿Me entiende? Entonces es importante que nosotros entendamos este principio. Ahora, ¿de dónde tomó el hombre esa naturaleza pecaminosa y rebelde? ¿De dónde nos vino eso? De repente nomás así amanecimos y nos rebelamos contra Dios. No, la Biblia nos dice que todo esto comenzó en el cielo, ¿verdad? Ya lo hemos visto algunas veces, en la eternidad pasada. Dios, nos explica la Biblia, tenía 3 ángeles, 3 seres angelicales de alto o de más alto rango, y uno era un ángel guerrero, que es el ángel Miguel, otro el ángel mensajero, que es el ángel Gabriel, y el adorador, que era Luzbel. Si se fijan, todos terminan en él. Joel, Samuel, todos están relacionados con Dios, ¿verdad? Esa terminación en hebreo quiere decir que le pertenecen o están conectados con Dios. Ahora, este tercer ángel, Luzbel, era el adorador, era el encargado de la alabanza en el cielo, dice la palabra de Dios. Ezequiel 28:14 nos revela cosas bien interesantes de este ángel o este querubín. Aquí lo llama un querubín. En la Biblia nos dice que son los que resguardan la gloria de Dios, ¿verdad? Son los que cuidan el trono de Dios. Ahí los vemos en Ezequiel, cerca de la gloria de Dios. Y Dios dice ahí, tú querubín grande, ¿cómo era? Querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios y ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. 15. ¿Qué dice? Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste creado. Es un ser creado. Mire, mucha gente piensa que Satanás, lo que es ahora Satanás, está al nivel de Dios. Para nada, no existe tal cosa. Satanás es una criatura. Dios lo puede achicharrar como un chícharo así, desaparecerlo. Pero Dios en su sabiduría le ha permitido existir. Ahora, cuando leemos este pasaje, podemos tener algunas cosas que nos hacen pensar. Dice la Biblia, según lo que acabamos de leer, que este querubín tenía acceso al trono de Dios. ¿Habrá un lugar más puro, más santo que este? ¿Habrá en el universo? Y sabe que ahí se echó a perder. Y aquí sacamos una enseñanza interesante, que no es el lugar, es el corazón de la persona. Tú puedes estar en la mejor iglesia, bueno, una persona puede estar en la mejor iglesia y ser un pervertido. Puedes estar en la peor o la iglesia más débil y ser un hombre entregado o una mujer entregada a Dios. ¿Me entiende? Puedes estar en la peor familia y Dios puede levantar de ahí, de eso, de los escombros, de la basura. Puede sacar un hombre o una mujer que, ¿sabe? Mire, yo una vez les platiqué, yo escuché una vez que un satanista estaba en una misa negra, ¿verdad? A las 12 de la noche vestidos de negro, y el cuate que estaba ministrando ahí, porque ministran, haga de cuenta que es esto, pero al revés, ¿verdad? O antagónico. Les dijo a los que estaban ahí, les dijo, refiriéndose a Dios, le llamó el más grande. O sea, Satanás era grande, pero refiriéndose a Dios,
Le dijo, el más grande. Un cuate que estaba ahí oyó eso, el más grande. Dijo, pues ¿qué hago aquí? De aquí estoy con el grande y hay otro más grande. Pues yo quiero conocer al más grande. Y ahí le llegó el evangelio. ¿Se da cuenta que no es el lugar? Entonces no critique a la iglesia. Porque no es la iglesia, es nuestro corazón. Es el corazón de la persona la que va a determinar. Fíjese, este ángel, o este arcángel, o querubín, ¿verdad? Estaba en la presencia misma de Dios. Ahí, dice la palabra, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Tú puedes salir el día de hoy indiferente de este lugar, pero el día de hoy, si tú le dices a Dios, le permites a Dios, hoy puedes salir transformado por la presencia de Dios. No es el lugar, es mi corazón, ¿me entiende? ¿Sí quedó claro este ejemplo, verdad? Entonces, fíjese, seguimos leyendo, el que sigue está bien interesante, 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Mire, esa palabra contrataciones es bien interesante, porque en realidad nosotros podemos cambiar esa palabra o intercambiar por difamaciones o intrigas en contra de la persona de Dios. Imagínense, el Satanás estaba ahí alabando y luego una administración, ¿verdad? Se salía de ahí, iba con un grupo de ángeles y empezaba a murmurar en contra de Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Sabe que la palabra Satanás, sabe qué significa? Acusador, difamador. Ahí le va la palabra que quiero que escuche. Chismoso. Wow. Una persona chismosa, ya saben qué espíritu opera. Hacen con tu ministerio, ¿verdad? Y una reunión y el líder te dice y acá, uy, sí, ¿verdad? Y luego sales por acá y agarras el telefonito y ¿qué te pareció? Se me hace que no. Se me hace que, ¿sabes qué? Eso es lo que hacía Satanás. Tenía ese corazón para difamar. Cuando una persona lleva y trae chismes, está operando en el espíritu satánico que lo pervirtió en el cielo. Cuídate de lo que hablas con otras personas, que no sea agradable delante de Dios. Eso es bien importante, ¿verdad? Dice ahí, a causa de eso, dice, pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín. Fíjese cómo a mí lo que me llama la atención, ahorita que estamos viendo el principio y la autoridad, es como Dios asigna autoridad sobre una persona y Dios, fíjese, respeta esa autoridad, aun aunque haga un mal uso de ella. Porque fíjese, Ezequiel escribió esta palabra, no sé, 800 años antes de Cristo. Ya había pasado esto. Sin embargo, Dios ahí le dice a Ezequiel, escribe querubín protector. No lo difama. Eres un cochino traicionero, ¿verdad? Decía, a decirle un montón de cosas, despotricar, ponle ahí, me traicionaste, ¿verdad? No. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿sabe cómo lo trató? Como el príncipe de este mundo. Entonces, fíjese, tenemos que entender que cuando nosotros entendemos el principio de la autoridad, nosotros vamos a ver la autoridad de una persona, la investidura de autoridad que Dios pone sobre una persona.
¿Me entiende? No a la persona en sí. ¿Ok? Entonces, fíjese, dice la Biblia, ahí nos dice que fue echado en la tierra. Ahí en Isaías 14 también está buenísimo. Isaías 14:13. Isaías 14:13. Fíjese, qué belleza de la palabra que nos revela lo que había en el corazón de este querubín. ¿Tú qué decías en tu corazón? O sea, es una radiografía de lo que pensaba. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas. Habla de lugares donde Dios tiene su trono, los lugares del norte. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Eso es la descripción del lugar donde está, espiritualmente hablando. No habla de un lugar físico, es un lugar espiritual donde Dios tiene establecido su trono. Dice ahí, ¿verdad? 14, vea lo que dijo, está tremendo. Sobre las alturas de las nubes subiré, o sea, perdió el piso, dice, y seré semejante al Altísimo. Bueno, en el versículo 17 de ahí mismo, si nos regresamos al 17, fíjese cómo, ahora, quiero que vea esto, es echado a la tierra, la Biblia lo enseña. Lo hemos visto, ¿verdad? Que Génesis 1, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ok? Dicen los estudiosos, los teólogos de alto nivel, que entre el versículo 1 y versículo 2 pudieron haber pasado miles de años y sucedido muchísimas cosas. Porque Dios en Génesis 1:1 dice la palabra que creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo se imaginan que Dios creó los cielos y la tierra? ¿Todos desordenados? No. Dios no hace cosas desordenadas, Dios hace cosas perfectas. En ese lapso, Satanás es echado a la tierra. Génesis 1:2 dice, y la tierra se volvió, esa es la palabra que aparece ahí, se volvió como desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque este querubín había sido echado a la tierra. Entonces, una persona que vive fuera de la autoridad de Dios va a llevar una vida desordenada y vacía. No va a ser bendecido por Dios. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios nos dice, Génesis 3:1, que viene la serpiente, ¿verdad? Ahora, volvamos ahí a Génesis 2. Dice que Dios pone al hombre en el huerto, le da indicaciones, le dice, no comas de ese árbol, come de todos esos árboles. El día que tú comas de ese árbol, vas a morir. Ahora, ¿qué es lo que Dios deseaba y desea del hombre? No solamente es una prohibición simple, no. En realidad ahí vemos que Dios está estableciendo el principio de la autoridad. Quería que el hombre aprendiese obediencia y viviese bajo la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios iba a nombrar al hombre autoridad sobre la tierra. Solo el que se somete a la autoridad de Dios puede ser autoridad delante de Dios. El que no se somete a la autoridad de Dios no va a ser autoridad. Entonces vemos que dice la Biblia, Génesis 3:1, Dios pone al hombre ahí y le llega la serpiente, ¿verdad? Todos sabemos este relato, Génesis 3:1, y vemos ahí al menos tres ataques contra la autoridad de Dios. El Génesis 3:1 dice la Biblia, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjese, primer ataque, con que Dios ha dicho. ¿Qué se les ve ahí? ¿Qué se imagina que está haciendo Satanás ahí?
está haciendo dudar a Adán y a Eva de la bondad de Dios. Con que Dios dijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las contrataciones? ¿Se acuerdan de las difamaciones? Estaba difamando a Dios ahí. Lo que había hecho en el cielo, lo inició haciéndolo en la tierra con los seres humanos, ¿verdad? Versículo 4, Génesis 3:4, segundo ataque que nosotros vemos ahí. Luego la serpiente le dijo, ¿verdad? Cuando Eva le da todo el chorote, ¿verdad? El rollo, no, Dios nos dijo que podíamos comer y nos dijo que no nos acercáramos a ese porque si lo tocábamos y comíamos nos íbamos a morir, ¿verdad? Y segundo ataque, dice, entonces la serpiente le dijo, no vas a morir. O sea, lo que les estaba diciendo no era cierto lo que Dios les dijo. ¿Sigue siendo Dios, digo, el diablo eso ahorita todavía? ¿Verdad? Hoy le dice al hombre, mira, puedes tener relaciones sexuales sin casarte, no va a pasar nada, ¿verdad? Todo mundo lo hace en esta época. Allá afuera, la gente que no conoce a Dios, el sexo fuera del matrimonio es tan común como las sabritas, ¿verdad? O sea, no hay problema, puedes entrarle máscara contra cabellera, ¿verdad? Con quien se te ponga enfrente, ¿verdad? Puedes endeudarte, pues ¿qué tiene? Nomás chambeale duro, endeúdate, ¿verdad? Ajá. Puedes tomar lo que no es tuyo, al fin que nadie se va a dar cuenta. Puedes engañar a tu jefe, nadie lo va a saber, solamente, mira, la serpiente y tú, ¿verdad? ¿Ok? No va a pasar nada, no va a haber consecuencias. ¿Y cuál es la verdad? ¿Hay consecuencias? Sí hay consecuencias. ¿Por qué? Porque los principios de Dios dicen que hay consecuencias. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y el punto central al que quiero que veamos ahorita, versículo 5, 3:5. Fíjese. Otra vez, tercer ataque de la serpiente. Vea lo que les promete la serpiente a Adán y a su mujer, o a la mujer y al hombre. Sino que sabe Dios que el día que coman de él, ese fruto que Dios les prohibió, que no es cierto que se van a morir y no es cierto que les va a pasar algo, ¿verdad? Dice la serpiente, dice, serán abiertos sus ojos y serán ¿qué? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe qué les estaba diciendo? No necesitan a Dios. Y la raíz de todos los problemas en el ser humano vienen de su desconexión con Dios. La raíz de todo. Mencióneme el problema que sea, moral, económico, todo se relaciona con la desconexión de Dios. Pueden vivir sin Dios, fíjate, y gobernarse ustedes a sí mismos. Ustedes mismos van a decidir, ahí viene el principio de la desobediencia. ¿Qué les conviene? ¿Para qué le preguntan a Dios? Si tú eres bien inteligente, eres bien bueno para el negocio, eres bien bueno para hacer esto, ¿verdad? No necesitas a Dios, ¿para qué oras? ¿Verdad? No necesitan a Dios en sus vidas. Salmo 14:1, dice la Biblia, dice el necio. ¿En dónde dice el necio que su corazón? ¿Qué dice? Que no hay Dios. Lo hemos dicho, ¿verdad? No hay ateos morales. Porque el concepto que el hombre tiene de Dios está directamente relacionado con su nivel moral.
Porque si el hombre desecha a Dios, no solo desecha a Dios, sino los principios de Dios. ¿Por qué? Porque le estorban para hacer lo que se le pegue su regalada gana. Chocan, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos ahí, ¿verdad? Resultado, el hombre, ahí en el jardín del Edén, el hombre creyó la mentira de la serpiente, comieron del árbol y se rebelaron contra Dios. En ese momento el espíritu satánico de desobediencia entró en la humanidad y nosotros hemos visto sus consecuencias en nuestras propias vidas, ¿sí o no? Sí. Romanos 5:12 dice, porque así como el pecado entró al mundo por un hombre, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado pasó la muerte, así la muerte, y habla de la rebelión también, el espíritu rebelde, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, como dice Génesis 1:2, la vida del hombre se vuelve desordenada y vacía. Es por eso que cuando el hombre se vuelve a Dios, tiene dos problemas que atacar. Número uno, que tenemos cuando llegamos al conocimiento de Dios, veníamos con dos cosas contrarias. Número uno, una naturaleza pecaminosa inclinada hacia lo malo. Número dos, un corazón rebelde contra la autoridad de Dios. Isaías 53:6. Un corazón rebelde. ¿Qué dice Isaías 53:6? Todos. Isaías, el profeta, hombre de Dios, se incluye ahí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario el pecado y la desobediencia de todos nosotros. Fíjese, venimos al conocimiento de Dios, veníamos con esas dos cosas contrarias, pero Dios nos perdona, nos limpia, nos pone su naturaleza y pone un corazón nuevo en nosotros. Ezequiel 36:25. Dios tiene que hacer un trasplante de corazón, porque el corazón que traíamos era un corazón rebelde. No es casualidad, amados, que nosotros estemos en contra de Dios. Fíjese, cuando en esos conciertos de rock están esos cuates ahí greñudos, con su cinta acá, ¿verdad? Gritando y... A ver, ¿contra quién lanzan blasfemias? ¿Contra Buda? ¿Contra Mahoma? ¿Contra Fumanchu? ¿O quién sabe cómo se llame? ¿Contra quién? Contra Jesucristo. Él es el problema para ellos, ¿verdad? Él es el que se les pone enfrente. Entonces, fíjese, nosotros cuando venimos al conocimiento de Dios, Dios no solamente perdona nuestros pecados, nos da de su naturaleza divina, sino que también, amados, hace un cambio de reino en nosotros. Colosenses 1:13. Dice la Biblia que nosotros los hijos de Dios, hijas de Dios, sufrimos un cambio de reino. Dice, el cual nos ha librado de la potestad. Potestad quiere decir autoridad, porque vivíamos bajo la autoridad de Satanás, de las tinieblas, y nos ha trasladado hacia un cambio al reino de su amado Hijo, que es el reino de la obediencia. Ahora fíjese, con ese entendimiento y con esta pequeña introducción, nos vamos a Romanos 13:1. Esta palabra es para los hijos de Dios que viven en el reino de Jesucristo, el reino de la obediencia. Fíjese lo que dice Romanos 13:1. Comienza diciendo esta palabra: sométase toda
persona. ¿Qué quiere decir toda persona? Toda persona, absolutamente. A las autoridades superiores, porque no hay autoridad en la tierra sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sí lo captaron? El 2, por favor. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué les pasa? Se buscan problemas, porque están resistiendo la autoridad de Dios. Mire, Dios opera de dos formas con el hombre. El número uno, con su autoridad directa. Él nos manda a hacer cosas directamente. Número dos, Dios actúa y opera a través de las autoridades delegadas. ¿Cuántos saben qué es una autoridad delegada aquí? Ok, ¿qué es una autoridad delegada? Es una persona, lo sepa o no lo sepa, que recibe y representa la autoridad de Dios. Simple, ¿verdad? Entonces, fíjese, en este pasaje que leímos ahorita, Romanos 13, 1 y 2, quiero que veamos dos verdades importantes con respecto al principio de la autoridad. Número uno, que Dios es la fuente de toda autoridad en la tierra y en el universo. Dios es la fuente absoluta. Todos los demás que tenemos alguna delegación de autoridad, somos autoridades delegadas. No somos ningún ser humano, ni el presidente de la República, ni nadie, ningún ser humano es fuente de autoridad. Todas son delegadas autoridades de parte de Dios. Entonces, con esta verdad, entendemos algo muy importante, que toda autoridad está respaldada por Dios. Por medio de la autoridad, Dios mantiene el orden dentro de la tierra. En este caso, ¿verdad? Dios mantiene el orden en el planeta Tierra. Por ejemplo, imagínense qué pasaría un día sin policías de tránsito. A los que les gusta, dos, tres que yo sé que le meten, pero como uno que otro que traen, no hombre, los ves en la carretera y ¿verdad? ¿Y qué hay aquí? De aquí a Chapala, de aquí a Guadalajara, ¿qué hay? Tránsito y federales, ¿verdad? Y Guardia Nacional y bla, 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 ¿verdad? Imagínense un día sin policías, por ejemplo, ¿no? Imagínense un día sin que no hubiera presidente municipal, que no hubiera gobernador, que no hubiera presidente. ¿Qué pasaría? Sería una anarquía en el planeta. Y tenemos que entender que Dios permite que ciertas autoridades, aun cuando no sean de nuestro agrado, estén ejerciendo la autoridad. ¿Me entiende? O sea, no significa que ya porque es presidente, ve si no, yo estoy bajo la autoridad. A lo mejor ni lo saben, ¿verdad? Lo ignoran, pero Dios no lo ignora y nosotros tampoco. Nosotros sabemos que Dios está respaldando, por lo que dice Romanos 13:1, toda autoridad establecida en la tierra, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, lo volvemos a leer, por Dios han sido establecidas. Entonces, fíjate, Dios, en donde quiera que nosotros vayamos, en este planeta, ha establecido autoridades. Por ejemplo, te subes a un camión de esos de Chapala, ¿quién es la autoridad ahí? Pues el chofer, ¿no? Te vas a la plaza y alguien se quiere hacer pipí en la plaza, ¿qué le hacen? Se lo llevan al bote, ¿verdad? Por cochino, ¿ah?
Te metes a una escuela, ¿quién es la autoridad ahí? Te metes a una casa, ¿quién es la autoridad en la casa? Los padres, el papá, la mamá, si no está el papá, ¿verdad? ¿Ok? Si no hay papá ni mamá, el hermano mayor. ¿Ok? Entonces, fíjese, en la iglesia hay autoridades, ¿verdad? ¿Ok? No se contraponen. Por ejemplo, en la iglesia, los pastores, los líderes somos autoridad, aquí Dios nos ha establecido, pero en tu casa tú eres autoridad. Yo no tengo autoridad en tu casa. Yo no puedo ir y decirte lo que tienes que hacer en tu casa. No, ese es tu asunto con Dios. ¿Me entiendes? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora, dijimos que la primera verdad es que toda autoridad viene de parte de Dios. Segunda verdad es que, como dice Romanos 13:1, nosotros le debemos a las autoridades establecidas por Dios dos cosas. Número uno, le debemos sujeción. Número dos, le debemos obediencia. Son dos cosas diferentes y muy importantes que las entendamos. ¿Qué es la sujeción? Es una actitud de respeto y honra porque está representando a Dios. Ajá. Y esto incluye autoridades malas. Esto incluye malas autoridades. Fíjese que es interesante, lo hemos visto, ¿verdad? Que el apóstol Pablo escribió Romanos 13:1. ¿Saben dónde? ¿Cómo se llama el libro? Romanos. ¿Sabe dónde estaba Pablito? En Roma. ¿Sabe quién era el presidente municipal ahí? El César. Era Nerón. Era un nefasto. Hay veces Dios permite que surjan autoridades nefastas como juicio para los pueblos. Pero nosotros le debemos sujeción a la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿qué dijimos que es la sujeción? Es una actitud de respeto y honra. De ahí viene, fíjate, de ahí viene derivado lo que la palabra de Dios enseña, el honra a tu padre y a tu madre. No dice la Biblia, yo le he buscado mucho y no dice ninguna clausulita si son buenos padres, si te trataron bien. Simplemente Dios dice, hónralos, respétalos, no les faltes el respeto. ¿Por qué? Porque vivirás una larga vida y fructífera. Dios te va a bendecir. Y fíjese, por ejemplo, Primera de Pedro 2:18 nos dice que tenemos que estar sujetos no solamente a las autoridades buenas y amables y buena onda, ¿verdad? Fíjese, criados. Podemos cambiar criados por empleados. ¿Cuántos son empleados aquí? ¿Cuántos tienen un patrón, un jefe? ¿Verdad? A menos que sean dueños de la empresa. Criados, y si son dueños de empresa, tienen un patrón arriba, que es Dios. Así que no se les suba. ¿Verdad? Criados, estén sujetos, ¿con qué? No solamente a los chidos y amables, sino también ¿qué? Ay, ay, ay. ¿Y sabe una cosa? Si tienes un patrón que es cristiano y ahí mismo hay gente que no es cristiana, tienes una responsabilidad doble de dar mejor testimonio que el otro. Tienes que trabajar un 50% más. No flojear porque tu patrón es cristiano. Tienes que ser diligente y apoyar a tu patrón para que diga, oye, los cristianos son bien chambeadores, ¿eh? Son bien trabajadores, son bien esforzados, son los primeros que llegan, son los que le echan más ganas, son los más respetuosos. Y no haber, ¿sabe de quién van a hablar mal si tú y yo no somos buenos empleados? De Dios. Vamos a difamar a Dios. Lo vamos a dejar en vergüenza, ¿verdad? Entonces dice ahí,
No solamente a los chidos, sino también a los que son... ¿Cuántos tienen? Bueno, mejor no levante, porque es como criticarlo, ¿verdad? Le iba a decir cuántos tienen patrones complicados, ¿verdad? Entonces, fíjese, nosotros tenemos que dar sujeción a ellos. Y segunda cosa que tenemos que le debemos a la autoridad es obediencia. ¿Qué es la obediencia? Una acción de conducta. Por ejemplo, yo le digo a Luis, a ver Luis, ¿me puedes agarrar ese ventilador y bajarlo para allá y ponerlo allá? Y él se levanta y hace eso, ¿verdad? Lo que yo le digo. Tú le puedes dar a tu hijo, ¿sabes qué, hijo? Haz eso. Y digo, gracias a Dios que aquí hay niños bien obedientes, ¿verdad? Y los niños lo hacen, son obedientes. Es una acción de conducta. Ahora, hay una diferencia entre la sujeción y la obediencia, porque la sujeción o la sumisión es una actitud interna y la obediencia es un acto externo. Una persona, pregunta, ¿una persona puede obedecer sin someterse? Sí, lo hago, pero no me caes bien, ¿verdad? O sea, la persona lo hace en rebeldía. Fíjese, y esto es importante. Ahora, tenemos que entender algo muy importante. La sujeción, la Biblia nos enseña, y hay muchos pasajes que podríamos ver, que la sujeción, o sea, la actitud de respeto hacia la autoridad es absoluta. No sé cómo le vamos a hacer, necesitamos el poder del Espíritu Santo, pero siempre tenemos que respetar a nuestros jefes. Siempre, porque la sujeción es absoluta. La obediencia es relativa. O sea, si la autoridad, llámese papá, por ejemplo, un papá que no es cristiano, borracho, parrandero y jugador, ¿verdad? Le da una orden a su hijo o a su hija que es cristiano, pero esa orden contrapone o contradice lo que dice la palabra. Por ejemplo, si el papá le dice que robe, que mienta, el hijo respetuosamente le dice, yo no voy a hacer eso que me estás diciendo. ¿Me entiende? Por ejemplo, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que ahí en Hechos de los Apóstoles, tomaron a Pedro y a Juan, los llevaron a la cárcel y les ordenaron, ¿verdad?, los religiosos. Esto pasó después que Jesús murió en la cruz, resucitó y ellos tuvieron un encuentro con el Señor y estaban pero al 100, andaban predicando. Después que se estaban escondiendo, después que vieron a Jesús que resucitó, ellos tomaron fuerza, tomaron poder, tomaron la autoridad del Señor y se fueron a predicar el Evangelio. Dice la palabra, ¿verdad? Hechos 5, que las autoridades les dijeron que no predicaran. No prediquen a Cristo, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que los metieron a la cárcel. Ahí en el versículo, a ver, déjame ver. Estaban en una reunión. Dijeron, ¿sabe qué? Traigan a Pedro y a Juan porque los queremos hablar. Versículo 22, 5:22. Hechos 5:22. Dice, pero cuando llegaron los alguaciles, o sea, los que mandaron los religiosos para traerlos, dice, no los hallaron en la cárcel. Un ángel los había soltado. Usted puede leer el relato ahí, ¿verdad? Llega un ángel, les abre las puertas, salen, y entonces volvieron y dieron aviso, ¿verdad? Llegaron con los fariseos y les dijeron, no están. Versículo que sigue, 20, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos, o sea, algo misterioso, estaban cerradas las puertas. 24. Cuando oyeron esas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, ¿verdad? 25. Pero viniendo uno les dio esta noticia, ¿sabe qué? Los cuates que ustedes metieron a la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo por la buena, ¿verdad? Porque tenían temor de ser apedreados por el pueblo. Vea lo que le dice, 27. Cuando los trajeron y los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, 28,
No les mandamos estrictamente que no enseñasen ese nombre. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Su conciencia los acusaba, el 29. Entonces Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces nosotros tenemos que, ahora amados, ya vamos a la recta final. Y quiero rápidamente ver cómo un hombre como el apóstol Pablo, Hechos capítulo 8, Hechos 8, adelantito, Hechos 8, 1, y Saulo dice, consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia. Esa palabra asolar significa arruinar y destruir por completo un territorio, no dejando nada en pie. O sea, ese era el objetivo de Pablo. Dice que asolaba la iglesia, entrando a casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Capítulo 9 de Hechos, versículo 1. Saulo, aún respirando aún, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió carta para las sinagogas en Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahí podemos ver el enojo de Pablo en contra, no de los cristianos, sino del Señor Jesucristo. Sabes, tú y yo éramos enemigos de Dios. Tú y yo éramos enemigos de los principios y de la palabra de Dios. Este hombre quería destruir. Versículo 3, pero tuvo un encuentro con la autoridad de Dios. Versículo 3, mas yendo por el camino, ya iba en el camino que Dios había trazado para él. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pancho, ¿por qué no querías venir a la iglesia? ¿Por qué te resistes? ¿Por qué no quieres saber nada de mí? ¿Por qué tienes eso en contra de mí? Y hay dos preguntas, amados, que todos los hijos de Dios necesitamos haberle hecho o necesitamos hacerle a Dios, aunque sea una vez en la vida. Son dos preguntas que van a determinar tu destino en esta tierra y en la eternidad. La primera pregunta que Pablo le dice al Señor, después de haber sido derribado por su autoridad, dice la palabra de Dios del versículo 5, ¿quién eres, Señor? ¿Sabe? Pablo era un hombre capaz, era un hombre entendido de muchas cosas, conocía la Torá, ¿verdad? La ley de Dios, pero no conocía a Dios. Él pensaba que conocía a Dios. La pregunta que yo te quiero hacer esta mañana, ¿tú conoces a Dios realmente? ¿Has tenido un encuentro con la autoridad de Dios? En una ocasión Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿O quién soy para la gente? Y los discípulos empezaron a decirle, bueno, pues tú eres Elías, Jeremías, ¿verdad? Tú eres un profeta, eres Juan el Bautista que resucitó. Y Jesús les dice, amados, ¿y quién soy yo para ustedes? Es cuando Pedro, acelerado, ¿verdad? Dice, tú eres el Cristo, Señor. Tú eres el que murió en la cruz por mis pecados, el que perdonó y quitó de mi corazón el espíritu de rebeldía.
¿Sabe qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Pedro. Bienaventurado es doblemente dichoso. O sea, vas a ser bendecido en esta vida y en la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amados, para conocer a Dios necesitamos revelación de parte del Padre. ¿Sabes por qué es tan importante conocer a Dios? Porque del tamaño de tu revelación de Dios es el compromiso que tienes con Él. Aquí hay gente que tal vez no tiene ningún compromiso con Dios porque no tiene revelación de Dios. Del tamaño de tu revelación de Dios es la adoración que tú le vas a ofrecer a Dios. Es el tamaño de la gratitud de tu corazón hacia Él. Por eso algunos dicen, pues alabar, a venir el tiempo de la musiquita, pues aquí venimos, ¿verdad? Porque no han tenido una revelación de parte de Dios. ¿Sabe? Cuando tenemos una revelación de Dios, le entregamos nuestra vida y lo adoramos por lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando Dios nos revela quién es Él, dice la palabra de Dios, todos los hombres de Dios cayeron al piso y dijeron, Señor, soy un pecador, no merezco lo que me estás dando, no merezco que estés delante de mí. Por esta pregunta es bien importante. Señor, ¿quién eres? Jesús le respondió, yo soy Jesús. Pablito, yo soy Jesús, a quien tú has estado resistiendo, de quien te has estado escondiendo. No lo hagas, no puedes conmigo, soy el Dios del universo. Segunda pregunta, versículo que viene. Déjame decirte algo, amado. Esta pregunta yo quiero que la prestes mucha atención, porque es la pregunta más valiente que un hijo o una hija de Dios o una persona le puede hacer a Dios. Déjame, te voy a decir algo y te lo voy a decir directo, sin anestesia. Si tú nunca le has preguntado esta pregunta a Dios, estás en problemas, estás confundido, no sabes qué estás haciendo aquí. ¿Sabes qué le preguntó Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes que tú estás aquí por algo y para algo? Dios tiene una asignación para ti especial. No para el grupo, no, para ti. El que tú estés esta mañana aquí, Dios quiso que estuvieses, porque Él te quiere seducir a que le preguntes esto. Dios quiere que tú te levantes valiente, todavía no, y le digas, Señor, ¿qué quieres? Ahora, esta es una pregunta peligrosa. ¿Sabes por qué? Porque Dios solamente se las responde a los obedientes. Dios solamente se las responde a aquellos que en el espíritu ahorita les está consumiendo el deseo de hacerle esta pregunta a Dios. Yo estaba estudiando esto, ¿verdad? Y empecé a orar y el Señor ponía carga en mi corazón y yo decía, Señor, que cuando yo les diga esto, ellos se preocupen, se angustien y caigan al suelo y te digan, amado, déjame te digo una cosa. Cada uno de los que estamos aquí tenemos la libertad de decidir si hacemos esa pregunta a Dios o no. Cada uno de los que estamos aquí podemos decidir no hacerle la pregunta a Dios o hacerle la pregunta a Dios. Y sabes una cosa, esta pregunta es determinante para nuestra posición por la eternidad y para lo que vamos a hacer en esta tierra. La pregunta es,
¿Estás dispuesto esta mañana a preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Si tú no se le haces esa pregunta, nunca vas a saber cuál era el diseño de Dios y el propósito para tu vida. Pero si esta mañana el cielo se abre para ti y tú le dices al Señor, Señor, yo quiero preguntarte cuál es la cosa que quieres que yo haga. ¿Sabe? 14 de febrero 98, yo caí delante de Dios y le dije al Señor, Señor, le hice esas dos preguntas en forma así natural. No había leído este pasaje. A Pablo Dios le dijo, levántate, entra en la ciudad y ahí se te van a dar las órdenes de lo que tienes que hacer. ¿Sabe qué hizo Pablo? Se levantó, entró en la ciudad y se esperó a que Dios le dijera lo que tenía que hacer. Y esta mañana yo quiero hacer una invitación para aquel que quiera decirle a Dios, Señor, yo quiero ser parte de tu ejército. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento uno de los nombres de Dios es Jehová de los ejércitos. ¿Sabes que Dios tiene un ejército? Un ejército poderoso que está levantando, que está equipando para pelear una de las últimas batallas en el tiempo que estamos viviendo antes de su regreso, porque el Señor viene pronto. Y está levantando un ejército poderoso. No importa, fíjate, no importa los errores, las fallas que hayamos tenido en el pasado. No importa que nos hayamos caído 100 veces. El día de hoy yo le voy a preguntar a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor me va a contestar y me va a asignar un lugar en su reino. Y esta mañana yo quiero hacer algo. Vamos a hacer algo. Mire, vamos a hacer, haga de cuenta que somos invitados o estamos esperando órdenes para alistarnos al ejército. De este lado quiero que se pongan los hombres y de este lado quiero que se pongan las mujeres en una formación, uno tras otro. Si tú eres un soldado que quiere responder al llamado, pasa al frente. Pasa al frente. Segunda de Timoteo 2:4 en la pantalla, por favor. Segunda de Timoteo 2:4. Quiten las sillas si quieren, arrejólenlas para allá. Así en posición militar. Volteen a ver el pasaje de la pantalla, por favor. Dios está formando, está reclutando gente en su ejército. Y nos está invistiendo con su autoridad para hacer su obra. Esta mañana, en el nombre de Jesús, todo espíritu de desobediencia queda cancelado, queda desarraigado. Y hay un espíritu de obediencia en el pueblo de Dios. Hay un espíritu de sumisión a la autoridad de Dios. Porque ningún soldado llega al ejército y se presenta ahí a la hora que se le pegue la gana, todo con el uniforme todo chueco, ¿verdad? Y le dice al capitán, ¿sabe qué? A mí me gustan la jardinería, ¿verdad? No, señor. Los soldados se presentan y reciben órdenes del general. Reciben órdenes del que está al frente de autoridad. Dice la palabra, lean conmigo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y esta mañana tú y yo estamos delante de nuestro general Jesucristo. Él está presente en este lugar, Él está aquí enfrente. Yo quiero preguntarte, soldado, y cuando digo soldado hablo de
de los dos géneros, ¿verdad? Cuando yo te haga la pregunta, tú vas a contestar con todas tus fuerzas: sí, Señor. Soldados, ¿están dispuestos a recibir las órdenes de nuestro Señor Jesucristo? ¿Están listos para ser llenos del poder y la sabiduría del Espíritu Santo? ¿Están listos para cumplir el propósito de Dios para sus vidas? Que el Señor derrame de su Espíritu sobre tu vida y la use para su gloria. Alábalo al Señor. Aleluya. Padre, gracias en esta mañana te damos, porque nos has llamado, Señor, a ser parte de tu ejército. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que esa investidura y esa cobertura de tu autoridad caiga sobre nosotros. Nosotros entendemos y sabemos que hemos sido llamados a estar sujetos a tu autoridad. Te pedimos perdón, Señor, por los años de rebeldía, por las actitudes de desobediencia que hemos tenido, Señor. El día de hoy nos presentamos delante de ti, Padre. Bendice este ejército, este pelotón de mujeres valientes, esforzadas, que se presentan delante de ti, Señor, para pelear la batalla por su casa. Padre, yo te doy gracias por este grupo de varones valientes, hermosos, con la belleza de Jesús en sus corazones, que se levantan el día de hoy como soldados que pelean la batalla de rodillas, que pelean la batalla bajo los principios de autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta mañana, ¿por qué no oras por el que está a tu lado? Ora por el que está enfrente de ti, ponle tus manos, empieza a orar. Vamos orando los unos por los otros. Padre, gracias, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, el que nos ha ungido con poder, el que nos ha ungido con autoridad, Señor, para hacer tu obra. Padre, ve este ejército, Señor. Oh, llénanos de tu Espíritu, llénanos del fuego del Espíritu Santo, Señor. Queremos obedecer tu voluntad, así como Pablo. Te hemos preguntado este día de hoy, Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos? En el nombre de Jesús declaramos que hay un espíritu de obediencia, hay un espíritu de cobertura, de autoridad paternal, espiritual del Padre Celestial sobre su iglesia. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta administración de tu Espíritu. Que tu presencia y tu Espíritu nos llenen para hacer la obra que nos has encomendado, en el precioso, poderoso y único nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, en ese nombre oramos. A Él la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesucristo Jesús. Amén. Me contesta: sí, Señor. Soldados, listos para la batalla. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Dale un aplauso al Señor. Dale un abrazo ahí a alguien que tenga cerca de ti. Señor te bendiga y te guarde.